Recuerdo que me pegó pues un latigazo súper fuerte. Las piernas me temblaban, sudor frío, sentía toda la parte abdominal súper comprimida, no podía respirar. Mi respiración era muy entrecortada. Yo enseguida dije, a ver, Manuel, en base a lo que sabes, pues es poco probable que te quedes en silla de ruedas, porque lo llegué a pensar, que me quedaba en silla de ruedas. Y así fue, caminando básicamente muy despacito, logré pues que una persona me acercara al hospital. ¿El peso muerto es o no es lesivo? El peso muerto es lesivo y básicamente cogí las resonancias y dije, vale, Manuel, vamos a ver desde aquí, qué podemos hacer sin tener que pasar por quirófano. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Primero que todo, les doy la bienvenida a este espacio que hemos creado para intentar ayudar todo lo que se pueda. Es un podcast que va a estar dedicado a la actividad física y el deporte, a la salud, y para eso vamos a estar trayendo invitados que contarán su historia de vida y cómo lograron superar alguna situación. Primero que todo me presento, yo me llamo Andrés James, soy licenciado en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y trabajo actualmente como entrenador personal. El podcast de hoy va a estar dedicado a las hernias discales. Para eso tengo un invitado muy especial. Él es osteópata, entrenador personal, gestor de centros deportivos e independientemente de eso, una persona excepcional y un muy buen amigo. Bienvenido, Manuel. Un placer. ¿Cómo estás, compadre? Un placer estar aquí. Oye, Manuel, mira, estamos tratando hoy el tema de las hernias discales, que es un tema muy común en nuestros gimnasios. Y tengo entendido que tú tienes 2 hernias discales y quisiera indagar un poco sobre eso. Quisiera saber exactamente cómo fue que sucedió. Bueno, pues mira, yo es cierto que ya desde pequeño sí que he tenido dolores de espalda por escoliosis que tengo, pero es cierto que a raíz de eso, a raíz de hacer deporte, pues eso se fue corrigiendo y no he vuelto a tener dolores hasta que salieron las hernias. Y bueno, básicamente yo lo asociaba a un accidente que tuve haciendo barranquismo, pero bueno, es cierto que ahí tenía dolores muy bajos y ya fue cuando un día entrenando, haciendo peso muerto, recuerdo que me pegó pues un latigazo súper fuerte. Vamos, me quedé en el sitio, me quedé parado, empecé a sudar frío, me temblaban las piernas y ese día fue cuando ya dije, uy, algo aquí me he hecho. Recuerdo que me puse de rodillas porque no sabía qué hacer, porque me dolía muchísimo. Y ya, pues bueno, me puse de pie antes de enfriarme. Pensé, pues antes de enfriarte, camina un poco a ver si puedes andar. Y así fue, caminando básicamente muy despacito, logré pues que una persona me acercara al hospital. Y ese día pues recuerdo que, bueno, que me pusieron las típicas inyecciones y demás. Y bueno, mucho dolor, muchísimo dolor. Así que ese día fue el que las hernias dijeron, hey, aquí estamos. Entonces fue haciendo peso muerto. Efectivamente, fue haciendo peso muerto. Entonces, abro polémica. Déjenme ahí en los comentarios a ver qué creen sobre esto. ¿El peso muerto es o no es lesivo? El peso muerto es lesivo y no es lesivo. En mi caso, yo no sé si esas hernias ya eran protusiones de antes Claro. por a lo mejor algunos otros accidentes que he tenido, pues con bicicleta, el barranquismo y demás. Y ya decidieron salir del todo y dar la lata con este evento. Pero bueno, yo había hecho peso muerto durante mucho tiempo y nunca me había dado problemas hasta aquí. Entonces, ¿peso muerto es lesivo? Sí, si no tienes la movilidad adecuada, si la sobrecarga progresiva no la llevas adecuadamente, si no subes de cargas progresivamente, permitiendo que tu cuerpo se adapte a esas cargas. Sí, si ya tienes una condición previa que te predispone también a esas hernias. No, si ya tienes buena movilidad, si haces una buena sobrecarga progresiva, dependiendo de las cargas. Ahí tenemos claro ejemplo de atletas olímpicos que hacen arrancadas, hacen cargadas y su gesto principal es el del peso muerto y ahí están, siendo atletas olímpicos. Además, es cierto que el peso muerto, yo por ejemplo sí que es cierto que no lo utilizo ya con cargas altas, luego con cargas muy bajitas por mantener la funcionalidad del movimiento y también lo utilizo con otras personas, con clientes, que pues bueno, al final por mantener la funcionalidad sí que utilizo este ejercicio por ese objetivo, pero no lo suelo utilizar por mi experiencia con cargas muy elevadas con clientes, sobre todo si veo que hay buena movilidad, la musculatura pues no está todavía preparada para eso. Entonces, sí y no. Oye, espectacular ese consejo. Espectacular ese consejo, mano. Ahora quiero tocar un tema
que creo que a muchos les sucede, que es que cuando le diagnostican una hernia discal, pues el mundo se le viene abajo, porque el médico lo primero que te dice es, no siempre, pero en muchas ocasiones te dice, mira, oye, se acabó, ya tú no puedes hacer más actividad física, tu día cambia y quisiera saber si fue en tu caso o no. Cuéntanos un poco sobre eso. Muy buena pregunta. Y sí, fue mi caso. Y es cierto que a mucha gente se le da ese mensaje. En mi caso, recuerdo que ese primer día cuando visité el hospital, pues bueno, me pusieron el primer pinchazo para aliviar, no se aliviaba. Además es cierto que como me pilló fuerte, pues a ciertos test que suelen dar positivo para una hernia discal, yo daba negativo. Lo que ocurría es que estaba fuerte, entonces yo podía hacer esos test eh, y no se asociaba directamente a las hernias. De hecho, a mí me hicieron esos test más una radiografía y me dijeron que yo no tenía hernias, porque en la radiografía tampoco aparecía que tuviese esas hernias. Anda. Pero yo decía, no puede ser, porque este dolor es muy diferente a cualquier cosa que yo haya podido sentir, es muy distinto. Vamos, es que las piernas me temblaban, sudor frío, sentía toda la parte abdominal súper comprimida, no podía respirar, mi respiración era muy entrecortada, era muy distinto. Entonces, bueno, yo a regañadientes pues solicité que me hiciera la resonancia. Una vez me hicieron la resonancia, ya sí, me dijeron, vamos, al médico que me atendió, recuerdo que me dijo todo lo opuesto, me miró y me dijo, menuda te has liado. Eh, y bueno, el mensaje efectivamente que yo recibí es, oye, esto pues bueno, hay que operar y ya no vas a poder dedicarte o no deberías dedicarte a lo que te dedicas, a ser entrenador. A partir de ahora tu entrenamiento tiene que ser, pues bueno, muy, muy, muy suavecito, ya olvídate de hacer las cosas que sueles hacer y demás. Pero bueno, es cierto que aunque yo ya tenía los conocimientos en ese momento, asusta mucho. Entonces, gracias a eso puedo entender hoy mejor a todas las personas que pasan por eso, porque entiendo el miedo que te da el que te den ese diagnóstico. Pero bueno, gracias a que ya llevaba tiempo trabajando la cabeza a nivel de mentalidad, logré aterrizar ese mensaje, esas emociones, esas sensaciones de miedo. Y básicamente cogí las resonancias y dije, vale, Manuel, vamos a ver de aquí, desde aquí, qué podemos hacer sin tener que pasar por quirófano. Entonces, bueno, finalmente, efectivamente, no pasé por quirófano. Simplemente entendí que tenía unas ciertas limitaciones y que no debía llegar a mi máximo. Y empecé a entrenar, pues bueno, poquito a poco hasta el día de hoy. Claro, eso era algo que quería tocar contigo, mano. La situación es que tú eres osteópata, eres entrenador personal, tienes un conocimiento que de cierta manera te ayudó muchísimo a poder superarlo y después convertirlo en hazañas que luego vamos a estar comentando por acá. Entonces, cuéntame un poco, rapidito, cómo tu formación como osteópata y entrenador personal, cómo te ayudó un poco en el tratamiento. Muy buena pregunta, porque la verdad es que me ayudó bastante, porque lo primero, gracias a ese conocimiento que, bueno, que parece que siempre aplicas con los demás, pero no contigo mismo, pues es verdad que gracias a tener ese conocimiento me pudo aportar tranquilidad, porque, bueno, yo enseguida dije, a ver, Manuel, en base a lo que sabes, pues es poco probable que te quedes en silla de ruedas, porque lo llegué a pensar, que me quedaba en silla de ruedas. De hecho, estuve una temporada que no podía moverme, no podía hacer cosas, estaba en una silla. Eh, entonces, bueno, yo sabía que un alto porcentaje de las hernias se reabsorben, un alto porcentaje de las hernias, aunque puedan ser sintomáticas al principio, pasado cierto tiempo, pues te permiten hacer una vida normal. Y un pequeño porcentaje de las hernias realmente requieren de intervención quirúrgica y un pequeño porcentaje de las hernias realmente te impiden hacer una vida normal, ¿vale? Esa es la información que yo tenía y es cierto que ya la había aplicado con clientes. Entonces, eso fue lo que yo apliqué a mí mismo y fue lo que me proporcionó tranquilidad. Entonces, todo ese conocimiento lo utilicé para establecer un protocolo, entendiendo cómo estoy yo y de ahí en adelante, pues ver cuál es la mínima dosis viable que a mí me permitía hacer. Es cierto que, igual que aplico con los clientes, hay que entender que una recuperación nunca es lineal hacia arriba, sino que igual mejoras un día, al día siguiente estás mal, al día siguiente estás peor, luego vuelves a mejorar un poquito, luego bajas. Pero bueno, el tema es que al final, aunque no es lineal, al final sí que es cierto que vas viendo que en el largo plazo vas mejorando. Entonces, bueno, factor conocimientos a nivel de entrenamiento y de generar un entorno favorable para que
eso mejore, para que esa situación mejore, y conocer también que el factor tiempo, el dejar tiempo, el paso del tiempo, también favorece a la recuperación siempre y cuando eso, haya un buen entorno para... Muy, muy buena esa respuesta, mano. ¿Y cómo entonces llegaste a sacarte los 55 kilos de dominada? Mano tiene un vídeo que de hecho se lo hice yo, que como después de toda esta recuperación el tipo se saca 55 kilos de dominada y no solamente eso, sino tiene muscle up también con peso. Si no saben qué movimiento es, también le vamos a dar un video para que vean. Pues sí, aunque mis creencias eran un poco limitantes al principio y me llevaba a hacer el mínimo viable, pues bueno, es cierto que poquito a poco, por quizá toda esa experiencia deportiva a lo largo de los años haciendo pues, bueno, artes marciales y diferentes deportes, esa experiencia con el dolor dentro de la actividad física, ¿no? Ese esfuerzo, ese sentir el dolor dentro del ejercicio, pues bueno, quizá me ha permitido tener esa mentalidad de yo tengo que hacer más y tengo que hacer más. Quizá hay otras personas que como no tienen esa experiencia, que me lo encuentro habitualmente, pues tienen muchas más limitaciones y tienen más limitación con respecto a lo que pueden realmente hacer y se autolimitan. Pero bueno, como digo, esa mentalidad de querer hacer más, 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 que me lo ha aportado siempre el deporte, me llevó a ir probando poquito a poco a ver si podía hacer alguna dominada, que era un ejercicio que era normal, pero no. Cuando fui a hacer la primera dominada, enseguida se me bloqueó otra vez la columna, volví a quedarme parado, pues no sé si fue una semana, con una sola dominada. Eh, entonces, bueno, me di cuenta de que no estaba preparado, pero poquito a poco fui recuperando hasta ir haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dominadas, 10 dominadas, ir metiendo carga, ir sintiéndome mucho mejor, me motivaba. Es cierto que entre medias he tenido muchos bajos, mucho más bajos que altis, pero al final, pues un día de repente dices, oye, que voy a probar, y logré sacarme efectivamente 5 dominadas con unos 55 kilos aproximadamente. Y muy bien, o sea, me di cuenta de que realmente muchas veces las limitaciones están en la cabeza y con control Oye, se pueden hacer cosas. oye, espectacular. Mano, eh, con toda esta experiencia y tu formación, además de más de 12 años de entrenador personal, ¿cómo tú sueles trabajar con clientes con estas patologías, patologías similares? Que de hecho, nosotros en el gimnasio por lo general es muy gracioso, cada vez que lleva a alguien con esta patología, pues enseguida te la dirigimos a ti porque realmente es el que más le puedes aportar. Entonces, ¿cómo tú trabajas con ellos y si tienes algún ejemplo, que yo he sido testigo también, a los que has ayudado? Pues muy buena pregunta. Así que voy a tratar de resumirla bien para ayudar a la gente. A ver, punto número 1, entender el contexto de la persona. Entender cómo está viviendo su dolor, cómo está viviendo su experiencia traumática y qué limitaciones, en base a eso, podemos tener para trabajar. Porque muchas veces, sobre todo al principio, yo no tenía en cuenta esta parte y luego me encontraba muchas limitaciones a la hora de hacer ejercicio. Entonces, primero trato de entender cómo está la persona, cómo lo está viviendo, cuáles son sus expectativas. Y una vez ya entiendo esa parte, pasaríamos al segundo punto, que sería hacer un análisis ya físico, de ver cuáles son las limitaciones físicas reales que puede hacer la persona. Eso normalmente pues ya os suele venir del médico o fisioterapeuta, esa parte. Punto número 3, establecer el plan de acción tratando de aplicar la dosis mínima viable, es decir, tirando por abajo cuál es toda esa cantidad de ejercicio que vamos a meter en esa pastilla que tú te vas a tomar todos los días y es Qué buena lo que esa. vamos a trabajar, ¿vale? Siempre la mínima dosis viable. El siguiente punto sería hacer reevaluación constantemente, entendiendo los puntos anteriores, entendiendo el contexto, cómo sigue viviendo esa persona su dolor, su evento traumático, cómo es su entorno, si su familia, sus amigos favorecen esa recuperación o por contra son un impedimento, por el tipo de mensajes quizá, bueno, cómo es su familia y demás. Sigo reevaluando y sigo ajustando esa dosis mínima viable. Utilizando estos 3 puntos, pues voy ajustando, 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 hasta que llega un punto en el que quizá ya la persona ha roto esas limitaciones, se siente fuerte, se siente con energía y sobre todo sin altos miedos, altos niveles de miedo a hacer ejercicio. Y paso de hacer una dosis mínima viable a hacer una dosis máxima viable. ¿Cuál es el máximo que podemos exprimir a tu cuerpo para poder sacar el máximo partido? Y con todo esto
El último factor que tenemos en cuenta es el factor tiempo. No todas las personas se recuperan igual. Entonces, utilizando estas cosas que son medibles y con las que podemos trabajar, la última parte es el factor tiempo. Dejar pasar el tiempo haciendo lo mejor posible para que realmente llegue la recuperación. Genial, genial, espectacular. Yo espero que le haya ayudado muchísimo a todo el que nos esté viendo. Nos pueden escribir para consultar alguna duda o lo que sea. Y para terminar por todo lo alto, mano, seleccióname rápido, sin pensar mucho, entre 3 ejercicios. O una muscle up, 5 flexiones o 10 burpees. ¿Con qué te queda? Un muscle up. Un muscle up, venga. Muchas gracias por venir, mano. Gracias a ti. Gente, cumpliendo el reto.